Estamos en aire, ¿no? Bueno, por favor, guardad un poquito de silencio. Hoy vamos a ver las entidades débiles. Aunque ya todo esto lo hemos visto, pero digamos que ya lo vamos a dejar por dado entonces. Estamos viendo lo que se llama el modelo extendido. ¿Qué es el modelo extendido? Pues lo que habíamos visto hasta ahora: entidades, atributos, llaves primarias, relaciones, distintas cardinalidades, pero además las generalizaciones, las relaciones reflexivas y las entidades débiles, ¿no? Entonces, las entidades débiles, ¿qué son? ¿Qué es una entidad débil? Se le llama entidad débil a una entidad que depende de otra. Entonces, ¿depende de otra para qué? Pues puede depender de otra para existir, dependencia de existencia, o para identificarse, es decir, para tener una clave primaria. Normalmente, cuando hay una dependencia de identificación, es decir, que necesita la clave de otra entidad, pues al mismo tiempo hay una dependencia de existencia, es decir, si no existiera la entidad fuerte de la que depende, no existiría esta débil. Por ejemplo, tenemos el ejemplo más típico, que es el que ya he puesto, es de los hoteles que tienen un código y un nombre. Los hoteles tienen habitaciones. Vale, un hotel, ¿cuántas habitaciones tiene? Muchas. Vale. ¿Y una habitación en cuántos hoteles está? En uno. Físicamente que solo puede estar en uno. Ahí hay una dependencia de existencia. ¿Qué pasaría con la habitación si no existiera el hotel? Que no existiría. Hay una dependencia de existencia. Y además puede haber una dependencia de identificación. Vamos a suponer que la habitación se identifica por su número de habitación. También queremos saber el tipo de habitación que tiene, que es, si es suite, si es doble, individual, y una descripción. Bien, si este número es el número de habitación, la 301, la 302, la 408, y esto es una base de datos de muchos hoteles, ¿cuántas habitaciones 102 podrá haber en la base de datos? Muchas. Una. ¿Cómo que una? En el hotel de la playa habrá una habitación 102, en el Costa Nevada habrá otra, ¿de acuerdo? Entonces, podrá haber tantas habitaciones 102 como hoteles tengan una primera planta, ¿no? Entonces, demasiado. Es decir, no nos va a valer esto como llave primaria. Aunque te diga el enunciado, se identificará por el número de habitación, el número de habitación no es válido como llave primaria. ¿Qué podríamos hacer? Con lo que sabemos hasta ahora, ¿qué podríamos hacer? Un código, Pues cero problema. Como ninguno de sus atributos es válido para identificarlo, pongo el campo código y ya he terminado. Entonces el código pues podrá ser el código del hotel seguido del número de habitación, por ejemplo, ¿no? El que yo quiera. Pero, ¿y si el enunciado expresamente dice no se podrá añadir ningún otro campo más que número de habitación, tipo y descripción en el entidad relación? O te dice, se identificará mediante el nombre del hotel y el número de la habitación, mediante el código del hotel y el número de la habitación. Las dos son la llave principal. Claro, ¿podríamos hacer esto? ¿Podemos hacer eso? ¿Quién dice que sí? Levantad la mano. En una relación, una M, el 1 te lleva la clave principal. Pero así tienes que tener una llave primaria en tu tabla, ¿no? A ver, todas las entidades tenemos que crearlas con una llave primaria. Claro. Como es de una n, al final
el código del hotel va a caer en código de habitaciones, pero como una llave externa, no como parte de la llave primaria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo podría hacer esto? Pregunto, de poner aquí directamente el código del hotel. A esta altura no podéis dudar, tenéis que tenerlo clarísimo, sí o no. Antonio dice que no. Yo también digo que Tú bien dices que no. ¿Quién dice que sí? no. A ver, es que no puede Levantar la- no puede dejar la entidad así. Diego dice que sí, ¿no? Venga, fuera de la clase. No se puede. ¿Se puede repetir algo en la entidad relación? No, o sea, Si este es el código de hotel y está puesto aquí, no se puede repetir. yo tengo la grabación. Pero yo lo necesito. Sigo teniendo un problema ahora mismo. Si lo dejo así, ya estoy haciendo algo mal, porque dejaría esta entidad sin llave primaria. Bien. Y si pienso que a posteriori no va a haber problema porque el código del hotel va a caer aquí al ser de 1 a n, sigo estando equivocado, porque va a entrar en esta tabla como parte de la llave primaria, pero como una llave externa, no como parte de la llave primaria. Luego, eso tampoco me sirve. Entonces necesito un sistema que diga que esta tabla, la tabla que se deriva de esta entidad, va a tener su llave primaria, que sería esta, más la llave primaria de una tabla de la que depende. ¿De acuerdo? Necesito ese sistema para no contrariar a la entidad relación y poner aquí el código del hotel. Entonces ese sistema es indicando que esto es una entidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces ya estoy indicando que esta entidad tendrá una llave primaria compuesta por su llave primaria, que es incompleta, no es suficiente, más la llave primaria del otro campo, de la otra entidad, perdón. Ahora puede ocurrir lo siguiente. Imagínate que la habitación periódicamente es revisable. Va allí un técnico y comprueba que todos los grifos funcionan, que todas las luces funcionan, que todos los enchufes funcionan, que la tele enciende, que la nevera enciende y que todo está bien, ¿de acuerdo? Y que no hay ningún desperfecto. Y si lo hay, pues lo arregla, ¿no? Entonces, cada revisión tiene un código y una fecha. Además, las habitaciones las ocupan clientes. Bien, si tú eres el analista de base de datos que ha hecho esta entidad relación y se lo pasas a otra persona que va a extraer de aquí las tablas, o que es lo mismo, va a hacer el modelo relacional, esta persona cuando lo ve dice, hay habitaciones, tengo que tener cuidado porque su llave primaria no es suficiente, depende de otra tabla de la cual tengo que coger la llave primaria. A la vista de todo esto, esa persona podría confundirse y coger la llave, es decir, en lugar de poner aquí el código del hotel, poner el código de las revisiones o el DNI del cliente. ¿Podría ocurrir? Sí, ¿verdad? En este caso es un poco complicado, ¿no? Porque es como muy evidente que tiene que ser esa, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un hotel y cómo funciona. Pero si estuviéramos hablando de una organización que tú desconoces por completo y que no es tan evidente, pues probablemente te equivocarías, ¿no? Incluso imagínate que es un hotel que tiene, ¿sabéis que hay hoteles que tienen habitaciones que venden? Y tú puedes tener tu habitación en propiedad. Entonces imagínate que estás hablando de ese tipo de habitaciones y esto tuviera que tener
el código del el DNI del cliente. Entonces ahí sí que tendríamos, fijaros, no es nada evidente que fuera eso, y nos confundiríamos. Para que esto no ocurra hay que indicar de alguna manera clara que la dependencia de habitaciones es con hotel y no es con ninguna otra entidad, ¿de acuerdo? Es por esto que ponemos el sombrerito. Y ahora, ¿cómo hacemos el paso a tabla? Pues el paso a tabla lo voy a hacer solo de hotel y de habitaciones, ¿vale? Hotel no se ve afectada. Y ahora, habitaciones con esto hay que tener cuidado, porque siempre os equivocáis, ¿de acuerdo? Habitaciones recibe la llave primaria de la tabla de la que depende, en este caso de hotel, ¿de acuerdo? O sea, recibe el código del hotel. Y al mismo tiempo tiene su llave primaria, ¿vale? Pues esto es lo que tenéis que subrayar en vuestra mente y nunca equivocaros en esto. Y es que la llave que viaja de hotel a habitaciones, abrir la oreja, lo hace como parte de la llave primaria. Ese es el detalle. Eso es lo que diferencia a una entidad débil de una relación de 1 a n. De hecho, en una entidad débil ya no se pone la cardinalidad, porque se da por supuesto que es parecido, es que no se puede decir que sea de 1 a n porque entonces tendría que viajar la llave como llave externa, etc. Pero realmente es de 1 a n, ¿no? Al mismo tiempo, este código de hotel es una llave externa. ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Víctor? Veo con cara de estupefacción. Y además los campos que tuviera. Tipo y descripción. Bien. ¿Por qué digo que esto es una llave externa? ¿Alguien se lo puede explicar a Víctor? Voy a explicárselo a alguien y así veo si el micro recoge bien el sonido lejano. Porque viene de otra entidad, ¿no? Exactamente. Foránea. ¿Perdón? Llave foránea. No te oigo. Llave foránea. Sí, llave foránea. Llave externa, clave o clave externa. Pues esta llave sirve como enlace entre distintas tablas. Exacto, porque muestra un enlace entre distintas tablas, porque este campo no es de esta tabla original, no es original de esta tabla, es de este. ¿Qué quiere decir una llave externa? Y esta es la clave de la llave externa. Tiene que cumplir lo que se llama una restricción de integridad. La restricción de integridad es que el dato que tiene ese campo es correcto. Entonces, ¿qué ocurre con este código de hotel? Tú puedes poner aquí, si en toda la base de datos, en la tabla hotel, está el hotel Sol, el hotel Aguamar y el hotel Costa Cálida. Tú puedes poner en la tabla de habitaciones aquí tendríamos código de hotel y número de habitación. Que existe en la tabla de habitaciones una habitación que está en el hotel Playa Mar. Podrías ponerlo, o en el hotel Overlook, la
Estoy preguntando. Claro, Que si esto sería correcto. Que si podrías poner esto. ¿Víctor? es que el nombre sea el código ya de los tal. Niño, pero puede, si tú tienes una base, sería la combinación de las dos. Sí, la llave sería la combinación de estas dos. Pero Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Quién cree que no? Yo, no tienen que ir juntas. No, la combinación de estos dos campos es lo que hará que crea la llave primaria, pero no son un campo, son dos campos que crean entre los dos la llave primaria. ¿Aquí hay algún error o no? Cuando la estás diciendo, pues te lo va. es que yo pensé que el código sea el nombre de los tal. Eso ya lo hemos dicho antes, que como es una entidad débil, el código del hotel viaja aquí, entonces... Ya, pero el nombre del hotel. Ah, bueno, vale. Sí, tiene... Podría ser muchos hoteles allí. Vale, me he equivocado, ¿no? Porque he puesto código y aquí me he traído el nombre. Vamos a suponer. Ahora. ¿Esto está bien o está mal? Está bien, pero yo pondría un código para mi No, pero padre. el enunciado no te deja para otro código. Está mal. Está mal porque esto es una llave externa, este código de hotel. Como una llave externa, que sea una llave externa, quiere decir que aquí tiene que cumplir una regla de integridad referencial. Es decir, que este número que hay aquí tiene que coincidir con algún número que hay aquí. El hotel 7, ¿qué hotel es? Ninguno. ¿Y el hotel 9, qué hotel es de nuestra base de datos? Entonces, esto hemos creado primero los hoteles y luego hemos creado las habitaciones y estamos metiendo habitaciones de hoteles que no existen en nuestra base de datos. Esto está mal. Por eso se crean las llaves externas. Cuando tú creas una llave externa y tú dentro de Access dices, esto es una llave externa que está relacionada con esto. Pues MySQL dice, esto es una llave externa que enlaza con este otro campo, que referencia a este otro campo. Entonces, el contenido del campo hijo, por así decirlo, tiene que coincidir con algunos del padre. El ejemplo típico, los jugadores juegan en equipos y hay una relación de 1 a n. La llave de código de equipo viaja a la tabla de jugadores, ¿verdad? Entonces primero creamos los equipos y luego creamos los jugadores para poder ponerle el equipo, ¿verdad? Pero cualquier equipo que tú pongas en la tabla de jugadores tiene que existir en la tabla de equipos, porque si no estarías dándolo de alta en equipos ficticios. Alumnos, tenemos grupos y alumnos. Los alumnos están en grupos, relación de 1 a n. El código de grupo viaja a alumnos. Cuando yo doy de alta a los alumnos, necesito conocer los grupos primero. Entonces, primero doy de alta a los grupos, pero imaginaros que he creado primero y segundo de ASIR, primero de SMR, segundo de SMR, y a vosotros doy de alta en cuarto de economía. No puede ser, ¿verdad? Porque el cuarto de economía no está en la tabla de grupos. Entonces, eso es lo que debe de cumplir una llave externa. Entonces, en este caso, código de hotel, como viaja de la tabla hotel a la tabla habitaciones, viaja como parte de la llave primaria, forma parte de la llave primaria, pero no por eso deja de ser una llave externa, ¿de acuerdo? Porque tiene que coincidir con el contenido de la tabla a la cual hace referencia. Tiene que coincidir con el contenido de la tabla de la cual emana, de la cual nace, ¿de acuerdo? ¿Esto ha quedado claro? ¿Víctor? No. Está haciendo, en vez de sí, está haciendo. A ver, ¿qué no te queda claro? Lo de los palabras. ¿Qué no te queda claro? Y yo lo que ha explicado de los hoteles, lo que tiene aquí. Esto de aquí abajo, ¿no? Eso es que es muy simple. Yo lo estoy viendo muy simple y creo que además, básicamente es que como no existe, no. A ver, esta es la tabla de hoteles. Lo voy a escribir más claro, ¿vale? Y de colores.
Voy a poner a Epi Blas y el muñeco. Imagínate que el muñeco Epi conoce al muñeco Blas, ¿vale? Va. Espérate, no vayas tan rápido. Se está apuntando. Hotel. Hotel tiene un código. Y además un nombre. Imagínate que el primer hotel es el Overlook. Y el 2 es el Playa Cali. Bien. Ahora, estos son los dos hoteles que por ahora están en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pues ahora voy a dar de alta las habitaciones. Las habitaciones, como necesito el código del hotel al cual pertenecen, porque la llave primaria va a ser código de hotel y número de habitación. ¿Entiendes por qué tiene que ser código de hotel y número de habitación? Porque Porque el enunciado nos ha obligado, y esta es la clave, nos ha obligado a que el número de la habitación 102, 103, 104 esté en la llave primaria. Como nos ha obligado a eso, y no podemos poner un código que a nosotros nos interese, código de habitación y paso de todo, pues entonces 103 no me vale como llave primaria de la habitación, porque todos los hoteles van a tener una habitación 103. Cuando tú digas, se ha reservado la habitación 103, pero ¿de qué hotel? Necesitas también el nombre del hotel. Por eso es una entidad débil, por eso la llave de hotel ha viajado, pero al ser entidad débil, ha viajado como parte de la llave primaria. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos código de hotel, número de habitación, luego tipo y todo lo que hubiera. Entonces, imagínate, vamos a dar de alta las habitaciones del hotel 2. Entonces, el hotel 2, la habitación 101, que es una doble, del hotel 2, la 102, que es una triple, del hotel 2, la 704, que es una suite, del hotel 1, la 101 también, que es doble, lo mismo que la otra, y ahora del hotel 8, la 402, que es doble. Imposible. ¿Por qué imposible? ¿Dónde está el 8? Claro, el hotel 8 no está en la base de datos, no está en la tabla hotel. Como este código de hotel es una llave externa, está obligada, por ser llave externa, está obligada a que su contenido coincida con el contenido de algún hotel, de algún código. Tiene que tener un código válido. Eso es lo que se llama regla de integridad referencial. Es decir, que al objeto que está apuntando, que el objeto al que está apuntando exista. Que al objeto al que referencia sea un objeto válido. Entonces aquí solamente nos valen el 1 y el 2. Si tú quieres poner el 8, dices, no, pero es que está el 8, que existe el hotel 8 y que está en nuestra franquicia de hoteles. Pues tío, hay algo que estás haciendo mal, deberías de haberlo puesto aquí. Entonces el error lo tienen que no está aquí puesto, pero esto no puedes hacerlo porque no existe. Primero lo das de alta aquí y luego lo pones aquí. ¿Qué va a pasar cuando si tú has creado correctamente la base de datos en Access, MySQL, en cualquier otro, en Oracle, en cualquier otro gestor, y tú has dicho que esto es una llave externa que referencia a este campo, cuando tú fueras a hacer esto, el programa no te deja, o sea, no tienes que poner nada, es que automáticamente el hecho de que tú le hayas dicho esto es una llave externa, para lo que sirve es para que el programa compruebe esto, que siempre que tú das de alta un campo aquí, sea con un valor que exista en la otra tabla, ¿de acuerdo? Luego esto no se podría hacer porque no existe el 8. Y si sí existe en la realidad, entonces el error no está aquí, está aquí. Es que lo tendrías que haber creado primero, ¿no? Por eso hay también una jerarquía a la hora de crear las tablas. Cuando empezamos a crear las tablas, pues primero se van creando las que no tienen dependencia, las que no tienen llave externa, ¿no? Y luego se crean las que tienen llave externa, para que pueda enlazar el hijo con el padre, por así decirlo, ¿vale?
Y siempre que se rellena, se empieza a rellenar primero con los padres y luego con los hijos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería las entidades débiles, la regla de integridad referencial. Hemos repasado un poco lo que es una llave externa. ¿Tenéis alguna duda? Vale, pues ya lo que nos quedaría que hacer durante el puente y tal es lo que he comentado. El tema 2, desde el principio hasta el final, lo repasáis, miráis los ejemplos, apuntáis dudas para verlo el próximo día y hacéis los ejercicios de la parte final, que son para vosotros ya súper sencillos, ¿no? Y a partir del próximo día, todo el mundo tiene que tener instalado Access. Entonces, lo que queda de clase, también podemos, mientras estáis mirando el libro, podéis estar instalando Access, pasando la hoja de vosotros, ¿vale?